Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Qué conferencia tan fantástica hemos tenido. Y Dios nos va a ayudar esta noche. Yo quiero agradecerle a todos ustedes que han escogido venir y estar con nosotros, aquellos de ustedes en sus dádivas. Yo creo de que su dádiva va a traer milagros en tu propia vida y va a ser utilizado para milagros en los próximos 6 meses. Dios nos va a ayudar, amén. Abran sus Biblias en el libro de Jeremías capítulo 1. En el año 2010, habitantes de una pequeña ciudad en el desierto australiano quedaron impresionados cuando empezaron a llover peces del cielo. Cientos de peces cayeron del cielo por todo lugar, por toda parte. Todos los peces estaban vivos cuando cayeron al suelo y estaban vivos cuando los fueron a agarrar y a llevárselos para casa. Los meteorólogos dicen que esto fue causado por un tornado que los sacó del agua y los peces de un río y los arrojó cientos de kilómetros. Piensa esto, los pescadores les encanta pescar. Pero imagínate si eso puede ocurrir de repente. Si tú eres un pescador aquí, tú dices, yo pesqué todo el día, pero no agarré nada. No. Imagínate qué sucedería si en un instante lo que tú has deseado, anhelado, Dios lo puede hacer. La escritura que vamos a leer, estoy leyendo apropositadamente de la Reina Valera. Pero hay una palabra aquí que vamos a examinar y eso habla de un apresuramiento o una aceleración. Cuando yo leo la Biblia quiero que entiendas esto antes de entrar en el sermón. En mi lectura de Biblia yo a veces estoy alimentando mi alma, no estoy tratando de preparar nada, ningún sermón, es solamente conectarme con Dios. A veces cuando estoy leyendo, Dios me habla a mí ideas para sermones que voy a predicar a otros. Pero a veces, y esto es lo que sucedió con esta escritura hace un par de meses atrás, Dios me toca con algo en mi espíritu, lo cual es profético. Significa, Dios me está diciendo de algo que está al suceder, algo que Él quiere hacer. Y eso quiero que me escuches bien. Voy a predicar algo que yo creo que Dios me está mostrando de que Él quiere hacer en cada persona y en cada iglesia, en nuestro compañerismo, que tiene que ver con un apresuramiento o un aceleramiento. Y quiero predicar el apresuramiento, 2 escrituras, Jeremías 1, versículo 11 y 12. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí. ¿Has visto bien? Dijo el Señor. Porque yo estoy apresurando mi palabra para cumplirla. El apresuramiento. Vamos a empezar hablando de las promesas. Necesitas entender de qué se trata la escritura, el texto. Viene de la vida y del ministerio de Jeremías, el cual es llamado el profeta que llora. Jeremías fue llamado al ministerio en una época de decadencia y de tragedia en su nación. Él vio la caída espiral de su nación. Él vio la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo. Él vio su pueblo llevados al cautiverio en una tierra extranjera. Y Dios entendió el efecto que estos externos negativos tendrían en el corazón de Jeremías. Proverbios 13:12. La esperanza frustrada aflige el corazón. Esa palabra aflige o enferma o debilita. Ser incapaz de continuar. Mira, a veces parece que Dios no está haciendo nada. A veces Dios hace muchas promesas, pero seamos honestos, a veces parece que la palabra de Dios no se cumple. Salmos 13:1. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Y el problema es que medimos por lo externo, por lo que podemos ver, y
a menudo no vemos nada, y lo que vemos parece que nada está cambiando y nada está sucediendo. Jesús maldijo la higuera en los evangelios y los discípulos miraron a la higuera a ver qué le sucedería. Pero por fuera parecía que no sucedió nada, que nada cambió. Por eso fueron asombrados el día siguiente cuando la encontraron completamente seca y muerta. Cuando nada parece que está sucediendo, algunas personas dejan de creer por completo. Segunda de Reyes 7, 1 y 2. Eliseo dijo: oigan la palabra del Señor. Mañana a esta hora, dice el Señor, a la entrada de Samaria podrás comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Y el ayudante personal del rey replicó: no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Y Eliseo le dijo: podrás verlo con tus propios ojos, pero no podrás comerlo. Un hombre que había sido atacado por la lucha de sobrevivir, él llega a la conclusión de que no puede suceder. Algunas personas se mudan y se alejan de las promesas de Dios en desobediencia. Abraham y Sara dudaron de que Dios iría a cumplir sus promesas de darles un hijo, y por eso, hagamos nuestros propios planes para ayudar a Dios a cumplir esa promesa. David dijo un día: pereceré en las manos de Saúl, y su respuesta, él se mudó, se alejó de la promesa de Dios. Eso es lo que algunas personas hacen. Vamos a hacer otra cosa en la vida, porque por lo visto Dios no va a hacer lo que él me dijo. Pero para otros parece que el proceso de Dios obrando su voluntad toma tanto tiempo. Y esto es de que el tiempo es el proceso normal de la vida. Las cosas toman tiempo para poder funcionar. Marcos 8:29. La traducción moderna dice: primero brota una hoja, luego se forman las espigas y finalmente madura el grano. Es un proceso. Todo bueno en la vida, yo entiendo esto, tiene un proceso que requiere tiempo, requiere paciencia. No puedes apresurar el crecimiento, no puedes apresurar la revelación, no puedes mover las personas más allá de su nivel de revelación. Mateo 16, 17. Jesús respondió y dijo: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Jesús le está diciendo: tengo 12 discípulos aquí, Bartolomeo y Mateo, no lo entienden todavía, pero está bien. Hay un proceso, no podemos apresurar a las personas más allá de su revelación, y eso es verdad. Y si tú ignoras el proceso de esperar, vas a estar frustrado y hasta incluso causarás daño. Un hombre joven, un pastor joven, estaba empezando a tener buenas personas, buenos grupos, y de repente todos se les fueron, y le pregunté: ¿qué les pasó? Y él me respondió: les di demasiado rápido, pastor, y los perdió todos, porque él ignoró el proceso del tiempo que toma. Y eso es verdad, pero escúchame bien. El problema es que podemos suponer que la única manera en que Dios puede obrar es lentamente. En nuestra mente: voy a creer en Dios, pero va a demorar mucho tiempo, un proceso muy largo, y no puedes esperar que ocurran muchas cosas. Hay personas que van a obrar por el Señor y estar convencidos: estamos aquí para arar, solo estamos haciendo un barbecho. Otros plantan semillas y tienen que esperar y esperar y esperar para que eche raíces y dé fruta. Sí, yo quiero que personas sean salvas, pero Dios va a tener que lentamente quebrar la resistencia de la gente. Él va a tener que lentamente cambiar sus circunstancias para que la gente pueda responder. Hay personas aquí que son pastores, tú has visto con el tiempo
lo lento que toma con personas para tomar revelación, y ahora tú piensas que eso es como siempre van a ser las cosas, de que va a tomar mucho tiempo. Has orado, testificar, y no, sin una respuesta, de repente se van a salvar y no van a venir, y que de alguna manera eso se ha vuelto normal en tu vida, y entonces vienen, pero de verdad no están entendiéndolo y te has acostumbrado a eso. Va a tomar mucho tiempo para que ellos decidan establecerse, dejar su pecado, ser fiel, dar dinero y testificarle a otros. En el 2004 yo fui a la nación de Turquía para espiar la tierra. Durante ese tiempo yo pensé que Dios quería que yo fuera. Fui a varias ciudades en Turquía. Una de ellas es Ankara, en Turquía. Ankara tiene una estación de radio cristiana, la única estación cristiana de radio en toda la nación. Y yo traté de conocer cristianos y hacerles preguntas para descubrir cómo eran las cosas en Turquía. Conocí al dueño de la estación cristiana de radio en una nación musulmana, un buen hombre. Yo creo que es un hombre de Armenia, un cristiano, tenía un buen corazón. Él quería que su nación fuera tocada por Dios. Simplemente empecé a explicarle la visión de nuestro compañerismo. Mira, nosotros venimos y evangelizamos. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros preparamos tal vez un concierto en las calles y usamos música para atraer personas. Después les predicamos y hacemos un llamado de altar. Y él me miró a mí asombrado y dijo, ¿ustedes lo dicen así? Yo le dije, ¿qué quieres decir? Él dijo, ¿tú le dices el evangelio y les pides que oren? Yo le dije, sí. Mira, en una estación cristiana de radio, todos los empleados, hasta los que estaban tocando música cristiana, no eran cristianos, eran todos musulmanes. Ellos habían trabajado en esa estación de radio cristiana por años y nunca fueron salvos, principalmente porque el dueño no esperaba que ellos se salvaran. Él pensó que iba a tomar mucho tiempo para que ellos fueran a hacer una decisión. Pero el problema es de que podemos ser igual que este amigo en esta nación musulmana. Podemos creer de que nuestra ciudad, la única manera de que Dios va a funcionar o trabajar es muy lento. Vamos a hablar del apresuramiento, porque mira, nuestro texto habla de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. ¿Qué es lo que tú ves? Él dice, yo veo un árbol de almendra. En hebreo es la palabra, significa un árbol despertada o despierta. Y la idea de una almendra que está despierta, por lo visto, significa que mientras otros árboles aún están durmiendo, hibernando en el invierno, un almendro es la primera árbol a despertar, florecer y dar fruto. Entonces Dios le está diciendo a un hombre desanimado de Dios, le está diciendo de que Dios nunca se olvida sus promesas. Versículo 12. El Señor dijo, porque estoy apresurando mi palabra para cumplirla. Deuteronomio 7:9. Por lo tanto, reconoce que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor y a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Números 23:19. Dios no es un ser humano para mentir, ni cambia de opinión. Lo que Él dice lo hará, lo que Él dice que hará lo hace, lo que Él promete lo cumple. Entonces Él le está diciendo a Jeremías, yo quiero que sepas que cuando yo prometo algo, yo cumplo mi palabra. Pero esto es lo que quiero enfatizar. Mira, es mucho más de que solamente yo guardo mi palabra o cumplo mi palabra lentamente o gradualmente, o de que guardo mi palabra eventualmente. Dios dice, yo puedo apresurar mis promesas. La palabra apresurar es acelerar o significa vigilar o prepararse porque está al punto de suceder. Trae la idea consigo de apresurar o acelerar o velocidad. Por eso los intérpretes de la Reina Valera pusieron la palabra apresuramiento porque habla de apresurarse, de
apurarse. Dios nos dice, yo no soy limitado por el tiempo, yo no soy limitado por las circunstancias. Jeremías 32:17. Oh Señor soberano, tú hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Para ti no hay nada imposible. Jeremías está teniendo una revelación. Dios, si tú hiciste todo en este mundo simplemente hablando, nada puede detenerte. Escúchame bien esta noche. ¿Tú crees de que Dios está sudando los satanistas y la brujería? ¿Tú crees que Dios de verdad se molesta o preocupa cómo Él puede tal vez trabajar con los políticos y las leyes, como economías, inflación, religión y el pecado en este mundo? De ninguna manera. Y nuestro texto dice que Dios es capaz de acelerar el cumplimiento de sus promesas. Versículo 12, yo estoy apresurando, yo aceleraré mi palabra para cumplirla. Escúcheme bien, Dios puede intervenir y hacer que suceda rápidamente lo que normalmente lleva mucho tiempo. Este es el cuadro famoso de la almendra retoñando en Números 17. El día siguiente Moisés entró en la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras maduras. Y eso fue de noche a la mañana. En una sola noche Dios hizo lo que normalmente demoraría meses o hasta años. Entonces, conectado con la almendra está esta idea de que Dios dice, yo puedo apresurar el proceso o acelerar el proceso de cumplir mis promesas. Mira, el apresuramiento es una promesa que Dios hace en la Biblia. Salmos 147:15. Envía su palabra a la tierra, su palabra corre muy deprisa. Este apresuramiento se describe en los profetas. Ezequiel 37:7. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. De repente, este apresuramiento es lo que Dios hizo en el renacimiento de la nación de Israel. Isaías 66:8. Nadie ha oído jamás que esto ocurra, nadie ha visto jamás que esto pase. De la misma manera, nadie ha visto jamás que un país comience en un solo día. Nadie ha oído jamás de una nueva nación comience en un momento. Pero Jerusalén dará luz a sus hijos en cuanto sienta los dolores del parto. Eso es profetizado miles de años atrás y fue cumplido exactamente como Dios dice. ¿Quién ha oído de que una nación en un solo día pasa a ser una nación? 1948 fue exactamente lo que sucedió. Dios dijo, yo aceleré el proceso, lo apresuré en un instante, en un solo día. Israel fue una nación. El apresuramiento también es una marca de la obra del Espíritu Santo. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. ¿Diste cuenta de eso? Cuando el Espíritu Santo viene, Él no dijo gradualmente, Él llegó. No dijo lentamente, no dijo de que algún día o eventualmente. Me encanta porque dice de repente. Perdón, mientras sea un poco de Pentecostés por un momento. De repente, oh, me encanta esa palabra. En un instante, en un momento, la iglesia nació y por el poder del Espíritu Santo, de repente, eso es una obra de apresuramiento. Y el apresuramiento también se ve en las obras milagrosas de Dios. Elías se adelantó del carro de Acab desde el monte Carmelo hasta Samaria. Los discípulos están en una tormenta, en el barco, en una tormenta. Juan 6:21, entonces quisieron subir a la barca y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían. Felipe estaba en el desierto y el Espíritu lo arrebató, y dice la Biblia, y de repente estaba en una ciudad llamada Azoto. ¿Puedo decirte algo? Dios puede acelerar el proceso de salvación. Hechos 9:3. Mientras iba por el camino al acercarse a Damasco, de repente hubo una luz del cielo a su alrededor.
En un instante, en un momento, Dios se acercó y llevó a Saulo, hizo un milagro en su corazón. Escucha, Dios en un instante puede cambiar vidas y corazones. Hay personas aquí que tú estás atormentado porque has tenido familiares, has tenido amigos, personas en tu ciudad que te dicen: nunca, nunca, yo nunca me salvaré. Oh, escúcheme, pero Dios puede de repente brillar una luz del cielo. Oh, sí, seguro que puede. Así es como yo me salvé. Yo estaba cansado, había cansado a mis padres en rebelión hasta que ellos pensaban: ¿cómo podemos enterrarlo? Yo me desperté una mañana en pecado y en rebelión, con cero pensamiento de salvación. No es que yo lo estaba pensando, tal vez gradualmente voy a ir a la iglesia, yo no tenía intención ninguna cuando me desperté aquella mañana de salvarme. Pero cuando llegó esa noche, de repente una luz brilló en mi corazón. Sí, Dios puede acelerar el proceso de salvación en construir y edificar una iglesia. Pedro predica un llamado de altar, 3,000 personas se salvan, y una iglesia que funcionaba completamente nació en ese día. De repente, Dios puede acelerar el proceso de provisión. Escucha bien, Dios puede ayudarte gradualmente con el tiempo, yo sé, gradualmente pagar tus cuentas, gradualmente reunir dinero, gradualmente. Yo entiendo esa parte de la Biblia, pero yo también entiendo de que Dios puede de repente soplar el viento y traer que codornices hayan en todo el campamento. Yo entiendo que a veces en una sola noche Dios puede causar que todos los egipcios le dieran su dinero al pueblo de Dios. Lisa y yo experimentamos en una pequeña medida esa obra de apresuramiento de Dios cuando fuimos a Johannesburg, Sudáfrica. Nosotros obramos en frustración por unos meses. No estábamos yendo bien. Estábamos conociendo unas personas de una área llamada el Parque El Dorado. Y para cortarte la historia, Stacy Dillard iba a venir a predicar en Pretoria. Tuvimos que cancelarlo al último minuto. Las cosas no iban bien. Y yo le dije: bueno, él va a estar aquí, vamos a tratar un encuentro en una carpa. Conseguí el permiso, logré el permiso. Estoy tratando de apurarme porque esto no fue lo planeado. Conseguí pósters y folletos impresos el día. Íbamos a empezar esa noche. Esto fue completamente sin anuncio ninguno. Creo que pasamos 50 o 60 volantes y 10 o 20 pósteres, lo máximo. Pero esa noche 65 personas vinieron y 35 de ellos fueron salvos. La noche siguiente 175 personas vinieron y 70, 80 se salvaron. La tercera noche 225 personas vinieron y fuimos por 3 semanas sin parar en diciembre hasta Navidad. Y seguimos hasta el principio de enero y tuvimos avivamiento por 4 semanas más. Y al final de 7 semanas teníamos una iglesia completamente que funcionaba y sólida, firme. Gracias a Dios. Porque Dios puede acelerar su obra y su palabra. Voy a cerrar con un último pensamiento. Voy a cerrar de ver el apresuramiento. En nuestro texto, Dios dice que la clave para el apresuramiento, si Dios quiere apresurar su obra o su palabra, ¿qué es lo que trae ese apresuramiento? Dice que es la visión. Versículo 11. ¿Qué es lo que ves, Jeremías? ¿Qué es lo que ves, Jeremías? Puedes ver con ojos de fe. Para algunos de ustedes tal vez eso es a pesar de, por lo visto nada está pasando. Además de que ha sido un proceso lento. ¿Sabes lo que la fe es? Fe es algo terco. Romanos 4:20, nunca dudó que Dios cumpliría su promesa, nunca dejó de creer, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios plenamente. Abraham se convenció de que Dios tenía el poder para hacer lo que le había prometido.
Hebreos 10:23, mantengámonos firmes en la esperanza que hemos confesado, porque podemos confiar en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Fue Winston Churchill que dijo lo siguiente: la nariz del bulldog fue hecha inclinada hacia atrás para que pueda respirar sin soltar al que está mordiendo. La fe es así. La fe no es yo, ¿cuántos creen en Jesús? ¡Aleluya! Y llegas a casa, qué difícil es. Eso no es fe. Fe a veces es algo testarudo, es algo terco. Mira, la palabra de Dios es verdad. Pero mi reto, yo sentí, esta escritura saltó para mí más de lo normal. Esto es lo que Dios está diciendo. Dios quiere hacer nuestro compañerismo en los próximos 6 meses, en el próximo año. Dios quiere hacer una obra apresurada. Una obra, mira, si Jesús va a regresar, ¿tú no crees que eso es lo que necesitamos que ocurra? Escúchame bien, lee en el libro de los Hechos, tú ves que tuvieron un avivamiento increíble, plantaron iglesias y hombres pasaron pastores, y por lo visto no mucho de eso pasó en menos de 3 años, porque Dios apresuró. Si Jesús va a regresar desesperadamente, necesitamos una obra apresurada. Necesitamos iglesias que sean plantadas. Yo estoy creyendo que alguno de estos que van a ser plantados esta noche no va a ser un proceso lento y largo. Algunos de ellos Dios puede apresurar su palabra. Amén, gracias a Dios. Puedes creer por una obra apresurada en salvación de las personas que tú amas. Además de todo lo que se ve por fuera, puedes creer de que Dios puede levantar una mañana y la luz puede brillar del cielo en sus vidas. Puedes creer que en tu iglesia, no me importa hace cuánto tiempo está la misma docena muerta que están ahí, que en un instante Dios puede intervenir y apresurar la obra de salvación. Amén. Y puedes orar por una obra apresurada. Tal vez algunos de ustedes necesitan cambiar su oración. Muchos de ustedes vienen a la oración, ok, Dios, haz tu obra. Y en tu mente es ese proceso lento, arrastrado. Tal vez Dios está diciendo, quiero traer una obra apresurada. Óralo de nuevo. Voy a cerrar con una historia, si me aguantas, es un poco larga. Dice, en 1966, un hombre llamado Erlo Stegen, él tenía una congregación de 40 personas en un pueblo llamado Mafumolo, en Sudáfrica. Él y la iglesia estaban deprimidos por la falta de poder en su iglesia y comenzaron a tener reuniones y encuentros de oración en un establo de vaca. En un servicio el Espíritu de Dios vino. Ellos dicen que sintieron un viento impetuoso que soplaba sobre cada uno de ellos. Una gran conciencia del pecado vino sobre ellos mientras oraban. Los cristianos se llenaron con convicción profunda de pecado. Esto los llevó a confesión, el arrepentimiento, pedir perdón y perdonar a los demás. Y Dios comenzó a atraer pecadores sobrenaturalmente a la iglesia. El primero fue una bruja que ella de repente apareció. Ella fue salva y liberada de los demonios. Luego brujos empezaron a venir y ser salvos y librados. Personas en el área quedaron tan abrumados con la convicción del pecado, estaban desesperados para ser libres de las cargas de sus pecados. Como si fueran guiados por alguna mano misteriosa, la gente empezó a llegar a la iglesia. Este hombre los dijo, preguntamos a cada uno de ellos, ¿quién los ha traído aquí? Ellos dijeron, nadie. ¿Cómo sabías que estábamos aquí? ¿Quién los ha invitado? Nadie. Una y otra vez recibimos la misma respuesta. No podemos explicarlo, pero ha tenido que ser Dios. Un poder dentro de nosotros nos ha impulsado a venir aquí. No podemos dormir, no tenemos tranquilidad. Solo podemos ver nuestros pecados. Cientos de personas comenzaron a acudir a la iglesia. Los cristianos podían salir a la puerta principal del edificio de la iglesia cualquier hora del día, cualquier día de la semana, y habían de entre 100 a 200 personas afuera esperando para entrar. Pecadores lloraban como niños. ¿Qué pasa?, les preguntaban. Somos pecadores. Dios encendió su fuego y lo extendió por esa área, porque miles de personas fueron salvos en una sola semana. Sanidades empezaron a ocurrir espontáneamente sin que se orara por ellas, simple por el hecho de asistir a los servicios.
y escuchar la palabra de Dios predicada producía sanidades. Las noticias de los milagros de sanidad corrió como pólvora por toda la región durante unos días. Fue como si el aire estuviera cargado con la presencia de Dios. La gente venía a Mafumulo y inmediatamente se convencía de sus pecados con solo encontrarse con la presencia de Dios. Áreas enteras del campo se abrieron entonces para el evangelio, con invitaciones para que equipos fueran a ministrar en los pueblos de alrededor. Cuando los equipos de evangelización comenzaron a visitar otras áreas, lo mismo se repitió una y otra vez. Los mismos sucesos de Mafumulo. Escucha bien, Erlon Stegen dijo esto: el Señor hizo más en 3 días de lo que él había presenciado en 12 años del ministerio. Una obra apresurada. Oh, puedes darle gloria al Señor esta noche. Oh Dios, yo creo que tú puedes hacerlo, Señor. Tú eres el Dios del apresuramiento, Señor. Tú puedes apresurar tu palabra y tu obra. Señor, estoy esperando para lo que vas a hacer, Señor. Oh Dios, nada es imposible para ti. Tú eres un Dios fiel y tú puedes apresurar tu palabra para cumplirla. Vamos a inclinar los rostros en todo este lugar. Mi desafío para ti ahora: hay personas aquí que tú no estás bien con Dios.